Historia de la moda, vamos a conversar un poquito y les voy a contar sobre la historia del triángulo amoroso más importante del mundo de la moda y del rock. Hubo una mujer que inspiró las canciones más importantes del rock y estuvo en el centro donde el amor, la amistad y las traiciones se supieron mezclar de forma inesperada. Patty Boyd, George Harrison y Eric Clapton son parte de esta historia que tiene como fondo musical y soundtrack a canciones como Leila y Sometime. Y todo inicia en la filmación de la película A Hard Day's Night de una joven banda inglesa de Liverpool llamada The Beatles. Y esto fue en el año de 1964. Para este video fue contratada una joven modelo inglesa de nombre Patty Ann Boyd, que era más conocida con el nombre de Patty Boyd. Patty en ese entonces tenía 20 años y era una belleza rubia de ojos azules, con una mirada angelical e inocente. Hija de un piloto británico y de una madre proveniente de una familia muy adinerada. Desde sus 18 años, Patty ya trabajaba como modelo en Nueva York, París y Londres. En su estilo destacaba un fuerte flequillo y minifaldas a lo marihuana, y eso mezclado con su inocencia hacían que la belleza de Patty no pasase desapercibida. Pero no es hasta ser elegida para esa película donde su papel era de una colegiala que viajaba junto a la banda en un tren donde su vida toma o continúa de una forma inesperada. Que es justamente ahí donde el más conocido como el Beatle tímido, George Harrison, queda profundamente flechado por Patty, eh, y esto fue en el año de 1964. Sobre ese flechazo, una vez Patty dijo que creía que los dos se atrayeron mutuamente debido a su timidez y al ser introvertidos. Desde ese primer instante iniciaría su romance, que más adelante culminó en un matrimonio en el año de 1966 y que tuvo como padrino a Paul McCartney. Pero un dato curioso sobre la historia de esta pareja es que mientras filmaban la película, y cuando George la conoció, Patty tenía su novio y vivía con su novio Eric Swain, a quien dejó porque George no se frenó por eso e insistió hasta que Patty finalmente lo dejó, terminó esta relación. Otro dato también curioso e importante de esta historia es que en ese tiempo los Beatles tenían una vida bastante desenfrenada, muchas fiestas, mucho alcohol, y Patty los introdujo a la práctica de yoga maharishi con la única intención de que dejasen al lado el alcoholismo y las sustancias, pero no lo logró. La relación que tuvo con George Harrison fue bastante intensa y desde ahí nace el tema Sometime, que George Harrison le compuso a Patty Boyd. Y en parte de ese tema es donde George Harrison dice: en algún lugar de tu sonrisa sabes que no necesito otra amante. Aunque más adelante George Harrison en una entrevista cuenta que ese tema no tiene que ver con la relación que tenía con Patty, sino más bien que está inspirado en Ray Charles. Pero esta es una historia que no encaja del todo, ya que en ese tiempo George estaba casado con Patty y se conocían de sus fiestas e infidelidades. I Need You fue otro tema que George le compuso a Patty, y es en sus letras donde expresa ese confuso amor que siente hacia ella. La pareja se instaló en una mansión de estilo gótico en Prior Park, donde tenían el estudio de grabación de George y
8 jardines. Y así transcurría la vida de los Harrison Boyd, pero en ese tiempo la historia que parecía perfecta empezó a cambiar. Y es entonces donde aparece alguien más en escena. Existía alguien cercano que veía todo desde otro lugar. Eric Clapton, que era amigo de George Harrison, empezó a ser muy cercano a la pareja. Y más adelante se conocería que fue justamente en ese tiempo donde Eric Clapton empezó a enamorarse profundamente de Patty, ya que era sido visitante de la mansión donde compartían intereses con George, con fondos musicales y conversaciones largas de por medio. Y así transcurrió el tiempo hasta que un día llega una carta con destinataria a Patty Boyd, firmada con la letra E, donde quien escribe la carta confiesa que está profundamente enamorado de ella. Y fue justamente en ese tiempo donde Eric Clapton compone uno de sus temas más conocidos, Leila, y decidió llamar Leila a la protagonista de ese tema debido a que no podía mencionar a Patty porque era la esposa de su mejor amigo, George Harrison. Y se dice que ese tema o esa canción está en gran parte inspirado en un poema de Leila Manjoo que habla de un amante secreto que se volvió loco debido al amor no correspondido de su interés. Y parte de la canción dice esta frase, eh, me enamoré como un tonto, me tienes rendido a tus pies, estoy hincado de rodillas, Leila. Pasaban los años mientras crecía más el amor de Eric hacia Patty, también se profundizaban los problemas en el matrimonio Harrison Boyd. La relación se volvió cada vez más distante. George se refugió en la música, en la banda, y Patty no podía hacer nada. Y finalmente todo se terminó debido a infidelidades, problemas con sustancias y el alcoholismo de George. No fue en 1977 cuando el matrimonio finalmente se terminó y quedó asentado ante la ley. Porque en ese tiempo Patty no quería saber nada de Eric Clapton debido a que él tenía problemas de adicción a esta sustancia, una de las más fuertes, y ella ya estaba bastante cansada de lidiar con todos esos problemas de George. Pero Eric, como prueba de su amor y pidiendo una oportunidad, se internó en un centro de rehabilitación y se recuperó. Luego Eric buscó a su amigo George y le contó los sentimientos que tenía hacia Patty, y este le dijo que no tenía ningún problema en que ellos dos estén juntos. Así que en el año de 1979 contraen matrimonio Eric Clapton y Patty Boyd, ceremonia a la que es invitado George Harrison. Más se dice, pero no está comprobado, que George Harrison cantó en la ceremonia y en la fiesta de casamiento. Lo que sí está comprobado es que George Harrison empezó a llamar desde ese entonces a su amigo Eric como su marido político. En fin, la pareja de Eric Clapton y de Patty Boyd estuvieron juntos aproximadamente 10 años. Y esa relación nuevamente se terminó debido a los problemas o a una recaída en el alcoholismo y las continuas infidelidades de parte de Eric Clapton. De este triángulo amoroso muy conocido nos quedan muchos capítulos, como cartas, fotos, el estilo de George, el estilo de Patty, el estilo de Eric. De George y de Patty tenemos desde la época de los 60 hasta los 70. Y luego del tiempo de Eric Clapton y Patty hasta la década de los 80. También nos queda una enseñanza y es también saber sobrellevar las cosas que pasan de forma inesperada. En el centro de todos esos sentimientos, Patty Boyd. Pero más allá de todo lo que ocurrió, Patty Boyd no fue solamente una integrante o el centro de esta historia. Una mujer que inspiró con su forma de ver, sentir y vestir.